Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 77. ¿Argentina es un país normal? Muy buenas a todos y ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio número 77. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro nuevamente grabando un nuevo episodio para ustedes. Esta semana fueron también un poco difícil para mí grabar episodios porque, bueno, como ustedes saben, estoy ahora en mi casa, ya no estoy más en Córdoba, no vivo más en Córdoba, así que bueno, es un poco más difícil grabar episodios, pero como siempre les digo, siempre voy a continuar con el podcast, así que no se preocupen. Recuerden que me pueden seguir también en las redes sociales, en Instagram. En realidad la única red social que tiene podcast es esa, Instagram. Bueno, también tenemos YouTube, que no es muy, digamos, no tenemos tantos suscriptores. Pero bueno, poco a poco voy subiendo algunos videos, que son los videos que en realidad son los episodios viejos. De hecho, hoy recibí un comentario en YouTube, digamos que más o menos decía como que no pares o no dejes de subir estos videos, porque la verdad que me ayudan muchísimo a aprender español. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que siempre apoyan el podcast y que siempre esperan por episodios nuevos. Quiero mandar también un saludo a Ana, que me escribió, me mandó un mensaje. Ella me dijo que le encanta Argentina, que le parece un país re bonito y el dialecto que se habla es increíble. Toda la gente que he conocido en Argentina ha sido muy simpática y amable. Creo que los argentinos son personas muy abiertas y apasionadas por muchas cosas buenas. Estoy muy contenta de aprender el dialecto argentino, es mi favorito. Bueno, muchas gracias Ana por tu mensaje. Me alegra mucho, como siempre digo, recibir mensajes de ustedes. Me motiva mucho a seguir con más episodios. Y bueno, hablar de dialecto, yo no sé si podemos hablar de dialecto argentino. Yo puedo decir tal vez, capaz que es un acento, el acento rioplatense, ¿sí? Pero no es un dialecto. Pero bueno, muchas gracias Ana por tu mensaje. La verdad es que a mucha gente le gusta el acento rioplatense. No hablemos, como ustedes saben, no hablamos de acento argentino, porque Argentina es grande, es un país grande y tiene muchos acentos. No solamente el acento que estás escuchando ahora o el acento de Buenos Aires es el que todos hablan, sino que hay muchos acentos, especialmente en las provincias del norte de Argentina. La gente habla muy diferente que en Buenos Aires, por ejemplo. Así que bueno, muchísimas gracias a las personas que me han escrito. Y bueno, hoy tenemos un nuevo episodio, pero antes de empezar les quiero recordar que si les gustaría practicar el español conmigo y con otros miembros del podcast, lo pueden hacer formando parte del club de conversación del podcast. Hace más de un año el podcast cuenta con un club de conversación en el cual básicamente todas las semanas hablamos sobre un tema específico. De hecho, esta semana hablamos sobre un tema bastante interesante y me gustó muchísimo las reflexiones que hicieron algunos miembros. Fue muy interesante, fue como hablar con... Hoy hablé con Adam de Escocia y con Gaby de Brasil. Y la verdad que sus comentarios y sus reflexiones fueron muy buenas, muy interesantes. En realidad la de todos, ¿no? Pero la de hoy creo que fue especial porque me sentí como si estuviéramos, como si estuviera hablando con dos amigos a las 2 de la mañana tomando un vino y reflexionando de la vida. Fue más o menos así. Y se los dije y nada, fue muy bueno, estuvo muy bueno. Esta semana hablamos sobre monogamia y relaciones abiertas, ¿sí? Es un tema bastante complejo, pero que la verdad que estuvo muy bueno. Muy buenas reflexiones. La verdad que siempre, cada semana hablamos sobre temas diferentes. Así que bueno, si te gustaría participar, tenés el link de Patreon que está disponible en la descripción de cada episodio, y solamente por $5 al mes tenés acceso a 4 episodios, 4 club de conversación por mes conmigo y con otros miembros, y también episodios exclusivos. Y también podés participar de un grupo de WhatsApp que bueno, que también aprendemos cosas, porque yo comparto a veces contenido. Muchos a veces comparten sus opiniones, porque también publico algunas preguntas para que practiquen. Entonces es una buena oportunidad para llevar tu español a otro nivel. Bueno, hoy tenemos un episodio un poco más natural. Vuelven los episodios más naturales en los que yo hablo
sin el guión, ¿sí? No tengo un guión específico, obviamente tengo el tema, ¿sí? Voy a reaccionar a un artículo de la BBC escrito por Ignacio de los Reyes de BBC Mundo, Buenos Aires. Y bueno, creo que estos temas están buenos, es algo bueno, una buena idea reaccionar a estos artículos. Y bueno, como tengo menos tiempo ahora para escribir el episodio y después para grabar, decidí, digamos, volver a esta modalidad de hacer podcast, de hacer, en realidad es un poco de forma más natural, porque ustedes van a escuchar que hablo un poco más rápido, ¿sí? De hecho, creo que esta es la velocidad en la que hablamos los argentinos. Así que bueno, está bueno también para ustedes, para que se acostumbren, digamos, a cómo es escuchar a un verdadero argentino. Y bueno, básicamente me permite a mí también ahorrar un poco de tiempo, porque no tengo que estar tanto tiempo en la computadora escribiendo y después otras horas más grabando. Entonces, bueno, como tengo menos tiempo, creo que voy a volver a esta forma de hacer podcast. Si en algún momento tengo más tiempo, bueno, voy a volver a escribir. También depende mucho del tema, ¿no? Hay temas que son más complejos en los que necesito como un guión, como una estructura, como por ejemplo, no sé, si hago algo sobre historia de Argentina, ahí sí necesito un poco más de estructura, pero en estos episodios de reacción creo que no es necesario, creo que puedo ir leyendo a ustedes, ir leyéndoles. Les voy a dejar también el link en la descripción del episodio para que los que quieran leerlo lo puedan leer. Es un artículo, como ya dije, de la BBC Mundo, Buenos Aires. Así que bueno, y la verdad que es un tema bastante interesante, porque en realidad no estaba seguro si hacer un tema sobre esto, o sea, hacer un episodio sobre este tema, o hacer un episodio sobre la arrogancia de los argentinos, ¿sí? Muchos dicen que los argentinos somos arrogantes, pero creo que también este tema se relaciona con esto. Así que bueno, hoy vamos a hablar si Argentina es un país normal. Así que, si te parece interesante este título, prepárate un té, un café o un mate, si sos bien argentino, y empecemos. El artículo empieza con el siguiente título: La obsesión argentina por ser un país normal. Esto en un país normal no pasa. ¿Por qué no podemos ser un país normal? La Argentina tiene que volver a ser un país normal. Estas frases se escuchan en las calles, en las reuniones de amigos, en los medios de comunicación y también en los discursos de los políticos. Como argentino les puedo asegurar que esto es totalmente cierto. Muchísima gente dice esto, incluso yo a veces también lo he dicho, tengo que decirlo, que cuando hay un problema en nuestro país, generalmente los argentinos nos encanta quejarnos. Pero creo que no es algo típicamente de los argentinos. Creo que también hay otros países en los que hacen lo mismo, ¿no? Las personas hacen lo mismo. Por ejemplo, yo cuando fui a Italia escuchaba que los italianos decían que ellos mismos se definían como personas que se quejaban de todo. Y bueno, parece que Italia y Argentina son países similares. Pero no sé qué pasará en el resto del mundo con los otros países, si verdaderamente se quejan tanto de su país. Pero bueno, en Argentina tenemos esa fama de quejarnos de nuestro país, de todos los problemas que hay, ¿no? Y con esa frase, siempre con esa frase, esto en un país normal no pasa. O ¿por qué no podemos ser un país normal? La pregunta que todos nos haríamos es, ¿qué es lo normal, ¿no? ¿Qué es un país normal? La palabra normal, la verdad que a mí no me gusta para nada, se usa en muchos contextos, pero bueno, nunca intento utilizarla, pero esto es como una frase que todos usan, ¿no? Esto en un país normal, o también se suele decir en un país decente, ¿sí? Decente es similar a normal. Pero bueno, es que pienso que muchas personas tienen diferentes concepciones de lo que es un país normal. ¿Qué sería un país normal? ¿Un país de primer mundo? ¿Un país europeo? ¿Estados Unidos? ¿Canadá? No sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo el artículo. Estas cosas pueden pasar también cuando se corta la luz, cuando fallan los teléfonos o cuando la carretera o la ruta, como decimos en Argentina, queda cortada por una protesta. Pero, ¿por qué exactamente se sienten tan anormales los argentinos? Según Alejandro Grimson, autor de Mitomanías Argentinas, el local, o sea, el argentino, tiende a interpretar la historia de su país como la de una nación que pasó de ser una gran potencia de glorioso destino a ser un absoluto desastre.
Ok, esto puede ser verdad, ¿no? Básicamente lo que dice este párrafo es que el argentino interpreta la historia de su país como de un país que en el pasado tuvo una historia muy rica, ¿no? Que tuvo una inmigración europea muy grande, que pudo haber sido una potencia mundial, a un país que hoy en día forma parte de un país de tercer mundo, que no es rico, pero que está camino a ser rico. Por eso decimos países en vías de desarrollo. En la imaginación de muchos argentinos se ve a la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX como un país europeo ubicado en un lugar equivocado, con la idea de que es una gran potencia mundial, que es el granero del mundo. De hecho, el mismo presidente actual, Javier Milei, lo dijo y siempre lo dice en su discurso. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina. Luis García Fanlo, profesor de Sociología de la Argentinidad en la Universidad de Buenos Aires, asegura que la obsesión con ser normal tiene que ver con la construcción misma de la nación argentina, frente a la gran inmigración de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El Estado argentino implementó una serie de dispositivos patrióticos y un discurso sobre el argentino normal, un buen argentino, un argentino sano, basado en el positivismo médico y el darwinismo social de la época. Un argentino normal era quien adhería a la cultura del trabajo, no se metía en la política y profesaba sentimientos patrióticos y de sumisión ante el orden social. Bueno, para los que no entendieron, ¿sí? Básicamente en esa época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se, digamos que había una imagen de qué era un argentino normal, un argentino de bien, ¿no? Era un argentino sano, era un argentino que estudiaba, un argentino que era patriótico, que defendía su país, que defendía la cultura del trabajo, ¿sí? Bueno, desde esa época se habla de lo que es ser un argentino o de lo que es ser un país normal. Yo quiero dar como mi reflexión sobre esto, ¿no? A mí, por un lado, me parece bien que como argentinos queramos, digamos, ante nuestros problemas, que son muchos, principalmente económicos, me parece bien que queramos mejorar, ¿sí? Y bueno, compararse con otros países a veces puede ser bueno, pero también hay que pensar con qué países nos comparamos. Si nosotros nos comparamos con Noruega, por ejemplo, Noruega no está al mismo nivel que Argentina. Pero, no sé, si nos comparamos con Uruguay, por ejemplo, en Uruguay están mucho mejor porque tienen una economía mucho más estable, pero es un país un poco más similar a Argentina. Y para mí no está mal compararse y poder ver qué está haciendo Uruguay o qué cosas de la sociedad uruguaya podemos implementar en Argentina y que capaz que es mejor, ¿no? Y los mismos uruguayos pueden hacer lo mismo con nosotros, porque seguramente hay cosas que funcionan mejor en Argentina que en Uruguay y viceversa, cosas que funcionan mejor en Uruguay que en Argentina. Pero como dije antes, yo no creo que sea una cosa típica de los argentinos. Para mí, en todos los países hay problemas y casi yo creo que el ser humano está programado para quejarse. Entonces, para mí por más que tu país sea desarrollado, sea de primer mundo, siempre las personas van a encontrar un problema. Por ejemplo, en Italia. Italia es un país de primer mundo. Pero ¿qué pasa? En Italia uno de los grandes problemas es la burocracia. Hay mucha burocracia. Y eso capaz que en Argentina también hay burocracia, pero no tanto como en Italia. En Finlandia, por ejemplo. Yo sé que en Finlandia es un país de primer mundo, que básicamente viven muy bien. Pero no sé, capaz que la gente se queja del clima porque hace mucho frío, porque no sale el sol, porque es verano, perdón, es invierno y están como 4 o 5 meses sin luz. De hecho, creo que es, no sé, Japón, por ejemplo, es un país de primer mundo, pero también tienen altas tasas de suicidios. Entonces, creo que el ser humano también está programado para quejarse, ¿no? También pienso eso. Entonces es como que tengo esas dos perspectivas. Por un lado, me parece bien que queramos mejorar, ¿sí? Como país, porque tenemos muchas cosas para mejorar.
Pero por otro lado también es como que hay que tener cuidado por ahí, por así decirlo, con qué países nos comparamos, ¿sí? Porque no es lo mismo compararnos con Noruega que compararnos con Chile o Uruguay. Bueno, continuamos ahora con el artículo. ¿Por qué no se alcanzó ese país normal? Para algunas personas fue por el populismo, para otros por la izquierda revolucionaria, para otros por el imperialismo, para otras personas por las dictaduras militares o el peronismo. En general, por existir una conspiración internacional para evitar que los argentinos tengamos un destino de grandeza. Bueno, o sea que para muchas personas las causas son muchas. No hay una sola causa de por qué, una única causa, mejor dicho, de por qué los argentinos o Argentina no es un país normal o Argentina no llegó a ser potencia. Hoy en día, dice el artículo, muchos argentinos siguen mirando a Estados Unidos y principalmente a Europa. Pero con un problema. La Europa que ellos imaginan es un lugar idealizado, donde a los mismos europeos les gustaría vivir. No es real, aclara. Bueno, esto es totalmente cierto. Yo creo que ahora muchos argentinos idealizan Europa, principalmente por la crisis económica que está atravesando Argentina, no solamente ahora, sino hace años. En los últimos años, la cantidad de gente que piensa emigrar a Europa aumentó muchísimo. Y bueno, obviamente ustedes saben que más de, creo que el 70% de los argentinos tiene sangre italiana, al menos un pariente italiano. Entonces, para nosotros es muy fácil hacer lo que es la ciudadanía italiana. Y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que ahora están interesadas en hacer la ciudadanía italiana. Antes, hace 10 años atrás, nadie pensaba en eso, en hacerse la doble ciudadanía. Ahora todos quieren tener la doble nacionalidad italiana. O generalmente es la italiana, sino también la española. Pero es impresionante también cómo aumentó el número de personas que quieren este pasaporte o esta nacionalidad. Y también es verdad lo que dice el artículo, que muchas personas piensan que Europa es un continente ideal, donde no hay problemas, donde todo funciona perfecto. Yo me acuerdo que había una señora en el grupo de italiano que una vez dijo, no, porque en Italia todo funciona muy bien, no es como en Argentina. En Italia todo funciona perfecto. No, no sé si dijo perfecto, pero es como que todo lo que dijo fue como que Italia funcionaba todo muy bien. Y no es así, claramente no es así. Obviamente hay cosas que no funcionan bien. O sea, hay una idealización, digamos, de lo que es Europa, que obviamente funciona mucho mejor que en Argentina, porque son países de primer mundo, son países desarrollados. Eso no hay ninguna duda. Pero lo que está diciendo el artículo, y que es verdad, es que hay una idealización. La gente piensa que no hay problemas, piensa que todo es mucho mejor. Y no sé si están así, no todo es mejor. ¿Sí? La mayoría de las cosas probablemente sí, pero no todo. ¿Sí? Pero bueno, hay como una idealización por parte de los argentinos de lo que es Europa. Un poco también Estados Unidos, pero pienso que ahora Estados Unidos no tanto como hace un par de años atrás. Bueno, y quiero terminar este episodio también de la forma en que este artículo termina, y es que dice, anormales pero orgullosos. Y eso es totalmente cierto. Los argentinos, sin dudas, nos podemos quejar de todo lo que pasa en nuestro país, podemos pensar que es el peor país del mundo, pero al mismo tiempo pensar que es el mejor país del mundo. Es como una cosa que es así. Bueno, el artículo dice, cualquier extranjero en Argentina aprenderá en cuestión de días que en pocos lugares hay tanta gente dispuesta a hablar mal de su propio país. Y al mismo tiempo, tanta gente dispuesta a exclamar que como Argentina no hay otra en el mundo. Como el vino, el fútbol o la carne argentina no hay dos, dirán. Pero ningún país tiene tantos políticos corruptos y vivos como este, o tantos chorros, ladrones, argumentarán. Bueno, esas son algunas de las cosas que pueden decir los argentinos, ¿no? Como que Argentina es el país que tiene más políticos corruptos del mundo, ¿sí?
O bueno, esas cosas que pueden decir. Y es así. Yo también me quejo constantemente de Argentina, pero al mismo tiempo es el país en el que nací y es el país que me gusta mucho, digamos. Pero obviamente hay cosas que me molestan de Argentina. Una de las cosas que más me molesta actualmente es lo caro que son las cosas en comparación de otros países. Por ejemplo, principalmente lo que es tecnología, lo que es ropa, por ejemplo, ropa deportiva o ropa en general. Comprarte un iPhone en Argentina es casi imposible porque sale carísimo. Hay muchísimos impuestos y me molesta muchísimo tener que pagar tantos impuestos y básicamente es injusto, digamos, es injusto para los argentinos, porque en otro país, si vamos a Chile, por ejemplo, el mismo iPhone te sale mucho más barato que comprarlo en Argentina. De hecho, mi computadora me la compré en Italia porque en Argentina es casi imposible comprarla, sale carísima. Y eso es una de las cosas que no sé si odio, pero me molesta mucho de mi país. La cantidad de impuestos que hay para las compras de tecnología, compras de ropa. Bueno, esa es una de las cosas que odio, básicamente. Lo tengo que decir, odio eso, pero bueno, también hay cosas positivas, obviamente. De hecho, bueno, quiero terminar con esta frase que seguramente como extranjero, si vos estás viviendo en Buenos Aires, por ejemplo, si estás viviendo en Córdoba, si estás viviendo en Mendoza y sos extranjero, seguramente esta frase algún argentino te la dijo. Y es la siguiente. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en Argentina? Eso seguramente te lo dijeron, porque es algo que para nosotros es inimaginable. ¿Por qué los extranjeros vienen a vivir a Argentina, no? Por un lado, no podemos creerlo, digamos, por qué querrían vivir acá con todos los problemas que hay económicos. Y seguramente te lo dijeron. Y si no te lo dijeron, seguramente en algún momento te lo van a decir. Em, Eso me acuerdo porque Adam, que es uno de los que participa en el club de conversación, me dijo que le dijeron eso. Él está viviendo ahora en Buenos Aires, una ciudad cerca de Capital, y le dijeron eso a sus compañeros de trabajo. Y es así, porque para nosotros es inimaginable que los extranjeros quieran vivir en Argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo entendemos, porque Argentina es un país con tantos paisajes, tantas cosas lindas para ver, con una cultura tan linda, tan rica, y unas personas también que te reciben con los brazos abiertos. Em, entonces, esto es totalmente cierto, es como un amor-odio que tenemos por nuestro país. Bueno, llegamos así al final de este episodio. Recuerden que van a poder encontrar el vocabulario y las expresiones en el Instagram del podcast y también las transcripciones en nuestra página web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Si te gustaría llevar tu español a otro nivel o si necesitas ayuda con contenido extra, te invito a formar parte de los miembros exclusivos del podcast. Por tan solo $5 al mes tendrás acceso a 4 clubs de conversación por mes, un grupo privado de WhatsApp conmigo y otros miembros y también episodios exclusivos para miembros. Más información en nuestra página de Patreon, link en descripción.